Valores, con Oscar Zambrano Urdaneta. ¿Y cuáles eran las ideas de Cecilio Acosta acerca de los estudios universitarios? Desde luego que las ideas que les voy a expresar a ustedes, que les voy a comunicar, que les voy a tratar de explicar, son muy polémicas. Lo fueron en el tiempo de Cecilio Acosta y lo siguen siendo en nuestro tiempo. Pero la polémica no es mala. La polémica, cuando se plantea en buenos términos, es muy útil, porque no es sino contraponer ideas para saber cuál de ellas resiste el razonamiento y cuál no resiste el razonamiento. Lo que les puedo adelantar con toda certidumbre es esto: él fue un hombre de una gran pureza, de una gran, ¿cómo diríamos, para decirlo de una manera verdadera? Porque la palabra pureza indica mucho, de una gran ecuanimidad es la palabra que me viene ahora a la mente, para decir las cosas como él las pensaba, como él buenamente las creía, gustaran o no gustaran. Porque Cecilio Acosta, en toda su vida, jamás se prestó a componendas de ninguna especie, ni jamás alquiló su pluma a ningún poderoso, ni jamás inclinó la frente a los autócratas que tanto lo castigaron. Por lo tanto, cuando Cecilio Acosta dice lo que voy a decirles a ustedes que él pensó sobre los estudios universitarios, es porque él, con toda sinceridad, creía así. Partía de una idea rusoniana que todos conocemos, y es que todo hombre nace dotado de aquellas cualidades naturales que le permiten vivir en sociedad. Pero no todos los hombres nacemos con las mismas facultades intelectuales. Él decía entonces que la universidad tenía que estar reservada a aquellos que poseían las cualidades necesarias, más que cualidades, las facultades necesarias para poder atender los estudios superiores. Y esto no tenía nada que ver con tres cosas: ni con el origen de la persona, que podía venir de los sitios más humildes del país, ni con su estatus económico, porque podía ser muy pobre o muy rico, eso no tiene nada que ver, y mucho menos con la clase social a la cual pertenecía. De modo que lo que don Cecilio defendía era que la universidad fueran los más capaces. ¿Los más capaces de qué? Los más capaces de enfrentar los rigores de una gran exigencia de alto nivel en la universidad. Pero yo lo voy a decir con palabras de don Cecilio, que es mucho más convincente para ustedes. Él decía exactamente lo siguiente: el talento especulativo, las facultades sintéticas, el genio, son de muy pocos. El estadista, el mecánico trascendental, el poeta, el orador, el médico de combinaciones, el calculador que ve en los números las relaciones, el naturalista, se cuentan con los dedos. Es decir, quienes tienen estas capacidades no abundan. Y este es el criterio que priva hoy en las grandes universidades del mundo. Ustedes lo sabrán, quizás algunos por experiencia, otros porque lo han oído decir, o porque han tenido hijos que han experimentado lo que les voy a comunicar. Ustedes se habrán enterado de que las grandes universidades del mundo no es fácil que uno sea aceptado si no demuestra tener cualidades excepcionales para cursar esa clase de estudios. ¿Y qué era lo que don Cecilio creía que debía hacerse si una universidad tenía esas rigurosas exigencias de tipo académico? Pues formar una especie de dirigencia académica, universitaria, que pudiera administrar bien los fondos del Estado o de las empresas privadas, que pudieran contribuir realmente a que pudiéramos hacerle frente a esa especie de nueva era tecnológica que se nos venía encima. Don Cecilio no pensaba de ninguna manera que las exclusiones fuesen arbitrarias o que se hicieran por compadrazgo o porque para complacer a fulanito o a menganito le damos entrada a este pero se la negamos a aquel. Nada de eso. Don Cecilio lo que quería era esto: o la universidad sube sus niveles académicos y entonces quienes ingresan en ella, todo el que ingrese en ella, tienen que hacer esfuerzos muy grandes
para poder aprobar las materias. En este caso, se produce lo que podríamos llamar una selección natural, porque solo los mejores terminan graduándose. O la universidad baja sus niveles académicos y gradúa a todo el que se incorpora a ella. Yo no sé cuál de estas tesis le parece a ustedes la más justa, la más verdadera, la que más conviene a un país. Pero de lo que sí estoy yo convencido, que di clases durante muchos años de mi vida, es que en 3 años, en 2 años, no se fabrica un profesional universitario. Dándole facilidades extremas a los estudiantes, no se logra un profesional de calidad, sino unos graduados, yo diría que de mediana calidad o de muy poca calidad, que más o menos pueden contribuir en las tareas menores de aquella área en las cuales se han graduado. Valores con Oscar Zambrano Urdaneta.